Bienvenidos a este cuarto y último, por ahora, de esta temporada, Diálogo COVID, desde aquí, desde el Colegio de Médicos y con el apoyo de la Fundación Unicaja. Hoy nos acompaña en este diálogo, en este conversatorio que vamos a hacer a continuación, el doctor José Antonio Trujillo, que es miembro de este colegio oficial e ilustre de médicos de Málaga. Es un médico humanista y uno de los promotores de estos diálogos que estamos haciendo en torno a la pandemia y al COVID. José Antonio Trujillo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Roberto, un placer acogerte aquí en nuestra casa, en la sede del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga, y sobre todo siempre es un placer para mí conversar contigo, ¿no? Te puedo asegurar que el placer es mío. Empecemos. La pandemia ha sido un tsunami extraordinario. En fin, nadie podía imaginar lo que iba a ocurrir, aunque eso sí, la ciencia lo estaba avanzando, lo estaba diciendo. ¿Nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos? Somos seres de cristal, ¿no? ¿Somos conscientes de ello? Las tragedias siempre tienen ese elemento trágico, ¿no? Porque no se prevén, uno no sabe que mañana se acaba el mundo, ¿no? Y siempre nos pilla con el pie cambiado, ¿no? Pero indudablemente, como tú bien dices, estaba habiendo indicios, y sabemos por la experiencia de otras pandemias que hemos vivido la humanidad, que los virus que tienen que ver con la gripe, con los virus relacionados con los respiratorios, siempre a lo largo de los siglos no han dado muchos problemas, ¿no? Y se estaba previendo un poco que ocurría esto. ¿Qué pasa? Que en nuestras sociedades occidentales, donde nuestro relato que escribimos es un relato de triunfo, de que todo va perfecto, que todo va bien, confiábamos en nuestras propias fuerzas, en lo robusto de nuestro sistema sanitario. Las primeras declaraciones de los responsables políticos eran: no nos preocupemos, no va a pasar nada, nosotros tenemos una red de hospitales, de centros de salud maravillosos, nuestros médicos, nuestras enfermeras son tan fuertes, tan sólidos que no va a ocurrir nada. Y el hombre y la humanidad, con estas pandemias, recuerda lo vulnerables que somos. Somos capaces de lo mejor, de lo más grande, o sea, de no ir solo a la Luna, de querer ir a Marte, pero también somos muy vulnerables en la naturaleza. Y no está mal que nosotros tengamos ese recordatorio de que a veces, y las personas, somos un rey desnudo, ¿no? Y una pandemia de este tipo nos lo ha mostrado, ¿no? La pandemia nos ha colocado frente al espejo, ¿no? Nos ha demostrado que somos vulnerables, pero de la necesidad virtud, ¿no? Hace 100 años tuvimos la gripe del 18, aprendimos de aquella gripe. 100 años después, ¿vamos a ser capaces de aprender de esta pandemia del COVID? Debiéramos aprender, porque esa pandemia del 18, del siglo pasado, que injustamente le dijeron gripe española, ¿no? Cuando era gripe americana, los primeros casos fueron en Estados Unidos, pues nos enseñó muchas cosas de lo que ocurre y de cómo nosotros podemos enfrentarnos a una enfermedad de este tipo, que es una enfermedad que se transmite a través del aire, y en aquella época no se sabía incluso que era un virus el que lo transmitía, no tenía el conocimiento y el avance de la ciencia como ahora, ¿no? Y entonces aquello nos dejó muchísimas lecciones impresionantes, ¿no? Leía hace poco un informe, una referencia de cómo no solo hubo una ola, hubo varias olas, ¿no? Como está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque iban bajando los casos, nos confiábamos y otra vez cometíamos el error de concentrarnos y permitir la movilidad, que es un error recurrente en este tipo de cosas. Concentración y movilidad, claro, ¿no? Son las claves. Son claves. Y fíjate, Roberto, una cosa muy importante. En el informe este que leía de la gripe del 18, decían que una segunda ola hubo muy importante en Madrid, precisamente porque con la celebración San Isidro se hizo la romería y creíamos que están ya dominando esa enfermedad, ¿no? Esa terrible gripe, y se dieron cuenta que tuvieron una segunda ola. Estamos en el mes de marzo, donde van a ocurrir cosas importantes en España, como es el tema de la celebración, el tema de todo lo relacionado con la mujer, como son la Semana Santa, y todavía hay mucha gente que entiende que estamos en una situación de poder volver a cometer los mismos errores que cometimos el año pasado, de permitir concentraciones de mucha gente, cuando tenemos todavía una incidencia acumulada altísima. Pero bien, yo no quisiera hoy hablar de tantos temas técnicos como de lo que tú me decías, ¿no? De, ¿habremos aprendido? Pues fíjate, después de la gripe del 18, no solo hubo esa tremenda pandemia que se cobró millones de víctimas
en el mundo, sino que acabó la Primera Guerra Mundial, con el desastre que eso supuso de daño y de muertes también, ¿no? Pero bueno, los países se dieron cuenta que solos no se pueden, que solo desarrollándose un país no puede, que tenemos que fijar el crecimiento de forma compartida. Y se llegaron a acuerdos maravillosos, ¿no? Como el Tratado de Versalles, donde hubo generosidad por parte de los supuestos vencedores de la guerra. O sea, nosotros tenemos, después de esta pandemia, que aprender también que después de esta tremenda tragedia que está suponiendo esta pandemia, tenemos que construir proyectos comunes importantísimos. Y luego vimos cómo fueron dorados los años 20. Eso no ocurrirá a nosotros. Querremos vivir el carpe diem. Pero en ese carpe diem tiene que haber no solo un componente individual de aspiración de la felicidad de forma individual, sino también tenemos que pensar en cómo podemos hacer una mejor sociedad aprendiendo de lo que nos ha ocurrido, ¿no? Así que volverá la Belle Époque y saldremos de esta juntos. Charleston volverá, esperemos, ¿no? Esperemos que sí. Estar juntos para hacer cosas juntos y para ser mejores juntos. Hablemos de eso, hablemos de la sociedad y del dolor, que me da la sensación de que a veces no somos conscientes que han sufrido las víctimas del COVID. ¿Crees que como sociedad hemos estado a la altura de ese dolor que está produciendo a día de hoy el coronavirus? Por desgracia no hemos sido justos con las víctimas. Y mira que me duele y yo conozco tus circunstancias personales y tú las mías, y todos en primera persona hemos sufrido, ¿no?, pérdidas y daños importantes en nuestras vidas, ¿no? Y uno le da vuelta y dice y piensa cómo han muerto al inicio de esta pandemia miles de compañeros nuestros, de compatriotas nuestros, en la residencia, un poco olvidados, dejados de la mano de Dios, en unas situaciones no solo de vulnerabilidad, sino de poca humanidad en el final de sus vidas, que no es justo con ellos, ¿no? A la víctima siempre se le debe memoria, ¿no?, de las personas que los queremos, pero también hay que hacerle justicia, memoria, dignidad, justicia siempre con las víctimas. ¿Por qué? Porque en la medida que una sociedad es fuerte y muestra sus rasgos definitorios con los más débiles y los más vulnerables de esa sociedad, muestra su músculo como sociedad y su madurez como sociedad. Si nosotros nos olvidamos de los más débiles, de los que han fallecido, no tenemos el mínimo intento de encontrar sentido, de acompañar el dolor de todas las personas que han sido víctimas de esta terrible pandemia, dirá poco de nuestra sociedad, dirá muy poco. Y eso es como un encargo que nosotros tenemos que volver a asumir. Las víctimas no pueden caer en el olvido, le tenemos que hacer justicia y tenemos que aprender también, yo creo que hemos aprendido en parte, con que tenemos que modificar totalmente nuestra relación con las personas más vulnerables que han estado en residencias de ancianos o en centros hospitalarios donde, por desgracia, no los hemos podido atender como ellos se merecían, ¿no? Yo muchas veces me pregunto cómo hubiera sido esta pandemia si en vez de afectar a los más mayores, hubiese afectado, por ejemplo, a los niños. Si no hubiese tenido nada que ver. Quizás hubiésemos estado encerrados en casa durante meses, ¿no? Por ese miedo y saber que en vez de mayores podrían haber fallecido todas las menores. personas mayores que han fallecido, ¿no?, entre ellos nuestros padres, ¿no? Tú fíjate que son de una generación donde la vida ha sido muy dura con ellos, donde la ha golpeado de forma muy dura y donde han construido este país con sus luces y sus sombras. Y nosotros no hemos sido capaces de haberle dado el acompañamiento que ellos merecían, ¿no? Si hubiese sido niños, yo te digo a ti que hubiese sido totalmente diferente la presión que hubiese habido sobre las víctimas. Yo también quiero decir una cosa importante. Cuando veíamos las imágenes de que el ejército se ocupaba de las víctimas que estaban en el Palacio de Hielo, ¿no?, en Madrid, en la sociedad española todos teníamos la conciencia de que se estaba tratando con dignidad a esas personas ya fallecidas, porque entendemos cuál es el compromiso del ejército y cómo ellos siempre se vuelcan con sus víctimas. Lo vemos en todas sus ceremonias, ¿no? Uno tenía la certeza de que
habían sido tratados con la mayor dignidad y de hecho luego se comprobó, aunque no había imágenes, eso se comprobó. Eso mismo que ha ocurrido con el ejército, por desgracia no lo podemos decir en otros ámbitos. La sociedad no ha tenido la confianza suficiente en nosotros porque nosotros no se la hemos dado cuando las víctimas han sido en residencias, en centros de día, en centros de mayores. ¿Por qué? Porque no le hemos dado ese trato. Es verdad que se han hecho esfuerzos ímprobos de la gente que estaba en primera línea, ¿no? Y uno quiere quedarse con la idea de que no ha muerto nadie solo, ¿no? Pero por desgracia esa no ha sido la realidad. Y eso nos tiene que hacer reflexionar como sociedad, ¿no? Te he presentado como médico humanista, conozco tu carrera como profesional y también como divulgador en los medios de comunicación, en la tele, la radio, la prensa. Y yo creo que a lo largo de esta conversación el humanismo está presente constantemente. Estamos hablando de seres humanos. Pero ese factor, esa derivada humanista que tú le aplicas a tu trabajo, ¿está realmente en la pandemia, en este proceso que estamos viviendo, en este tiempo tan penoso y tan triste? Pues ha sido un tiempo también crítico para la forma de hacer medicina, de si realmente el médico se ha volcado con los pacientes que ha tenido y con una situación compleja como la teníamos, que hemos tenido y seguimos teniendo, de incertidumbre, ¿no? Ha sido una piedra de toque fantástica. La medicina humanista no es otra cosa que la medicina con alma, de centrar todo el esfuerzo en la persona. Y créeme, Roberto, y lo tenemos que compartir a boca llena, que el ejemplo de muchísimos compañeros míos a diario, que yo lo he visto, y yo he trabajado a diario estos días duros, de plomo, ¿no?, recios, que dicen algunos compañeros, donde la persona ha sido el centro de su desvelo, donde cuando ha existido en nuestra sociedad distanciamiento, lo que ha hecho el médico, lo que ha hecho el enfermero, lo que ha hecho el humanista, es acortar esa distancia, ¿no? Y luego encontrar una cosa que es importantísima, que todas las vidas tienen valor y todas las vidas merecen ser la pena vividas. Y el médico tiene que estar ahí para que el paciente nunca olvide que es una persona que importa, aunque crea que es el último de la fila o la persona más menesterosa o que no necesitaría la atención de una sociedad. Pues el humanismo es la buena noticia que le llega a cualquier enfermo de que su vida merece la pena ser vivida y que su vida es importante y es única y por tanto se merece todo el respeto y todos los desvelos por nuestra parte. Hemos tenido noticias, afortunadamente, del humanismo en esta pandemia, ¿no? La eclosión del COVID-19, se produce en un momento de la historia donde la revolución tecnológica nos estaba, como en un tsunami también, nos estaba golpeando y ha acelerado procesos, como por ejemplo el teletrabajo, las videollamadas, ¿no? Este factor tecnológico, que lo va a cambiar todo, lo está cambiando todo, yo lo veo en la televisión, tú lo verás también en el hospital, ¿cómo va a afectar al paradigma humanista? ¿Puede alterarlo de alguna manera? ¿Podemos olvidarnos de esos valores? De hecho, lo ha alterado, ¿no? La tecnología, si no está al servicio del hombre, indudablemente a acercar a las personas para que puedan crecer juntas, nos estamos equivocando con la tecnología, ¿no? Hemos tenido dos tipos de tecnología, ¿no? La tecnología que ha facilitado esas tareas que han sido claves, ¿no?, de poder trabajar en la distancia, de poder hacer encargos, profesiones que antes era inviable seguir para mantener un país de forma que no estuviera presencialmente. Todo eso se ha modificado y afortunadamente la medicina se ha valido de la potencialidad y de la realidad de esas tecnologías que lo han aumentado. Pero luego tenemos otro tipo de tecnologías que es sobre las que tenemos que reflexionar y esas sí son la gran o una de las amenazas grandes para el humanismo, que son todo el tema relacionado con el yo digital que estamos desarrollando cada uno. En las redes sociales, en los entornos web, incluso en los formatos que hacemos de comunicación a la hora de divulgar cosas. Estamos cometiendo, creo yo, que un grave error, y tú sabes que yo he sido una persona que he defendido mucho las redes sociales, pero cada vez soy más escéptico con ellas en el siguiente sentido.
La imagen que proyectamos de super yo en, en las redes sociales, en nuestro yo digital, es una imagen que no hace justicia a nuestra realidad. Solo muestra la imagen amable, la imagen triunfadora, la imagen buena de cada una de las personas. Todas las personas en nuestras vidas tenemos una buena foto, una buena conversación. La foto del perfil del Facebook es siempre la mejor. Un buen detalle. Enfrentada a la del DNI, por ejemplo. Claro. Pero nosotros sabemos la realidad. Si uno es un poco crítico con uno es capaz de hacer lo mejor, pero también lo peor. Ese barro del que estamos hechos, uno tiene que ser consciente y no vanagloriarse de que ha conseguido muchas cosas y metas en la vida y no hundirse también cuando se da cuenta del material que está hecho y de que pues, nos afectan todas las cosas, la vanidad, el egoísmo, nos equivocamos con las personas que queremos, con las personas que nos importan, pues muchas veces somos muy injustos con ellas y uno pues, entra y dice, qué catástrofe, si yo estoy luchando por esto, cómo me he equivocado tanto o he hecho tanto daño, o al contrario, ¿no? Si yo soy una persona normalita, cómo la gente cree que yo soy un super yo, ¿no? Pues cuidado con eso. Eso sí es una amenaza para el humanismo. Que haya un decalaje, que haya una falla, que no tenga nada que ver el yo digital con la realidad de tu propia persona. Y eso estamos obligados y tenemos que obligar a las empresas de las redes sociales a que eso cada vez sea como acortar esa distancia que están haciendo. A las redes sociales les interesa eso, porque nadie quiere penas ni tu versión mala, ¿no? Pero cuando no tenemos la versión normal, real de nuestra vida, estamos desnaturalizando nuestra vida y desnaturalizamos también la de los demás. Y generamos a veces falsas expectativas y frustración en los demás y también en nosotros, ¿no? Al final la tecnología es un ente neutro, ¿no? Es lo que hagamos con ella, ¿no? Claro, para mí la pregunta fundamental ahora mismo sería ¿qué queremos hacer con esa tecnología? ¿Queremos una tecnología basada en una ética o queremos una tecnología, digamos, sin límites morales? Claro, las empresas tecnológicas nos han dicho, no, nosotros somos neutras, ¿no? Pero hemos comprobado que no, que eso es mentira. Eso no hay quien se lo trague. Claro. Las empresas tecnológicas no son neutras. Las empresas tecnológicas incitan a que se polaricen los debates, a que se resalten unas cosas sobre otras. Y entonces, indudablemente, la tecnología, todos los sistemas nuevos de información deben regirse por la misma ética que es el respeto a la persona, a la dignidad de la persona, ¿no? Que lo que no pudiéramos hacer en un ámbito como estamos ahora, cercano, que lo que yo no te pudiera decir a ti a la cara o no lo pudiera contrastar y decir verdad, no lo pudiera hacer en las redes sociales o no lo pudiera hacer en otro lugar, ¿no? Indudablemente, siempre cuando irrumpen estas tecnologías que son disruptivas, pues bueno, hay un espejismo de libertad y de que todo se va a regular de forma espontánea, pero que es un espejismo. Cuando nosotros empezamos las redes sociales, eran divertidísimas. Yo recuerdo cuando entraba en Twitter, en Facebook, era divertidísimo. Pensábamos además que iba a ser un elemento de democratización de la democracia, una especie de ágora pública donde íbamos a vertir el conocimiento y íbamos a compartirlo. Pero ahora sabemos, Roberto, que eso es mentira. Se acabó. Se acabó. Entró la política, entraron los poderes, es otra historia. Y tú has puesto el acento en una cosa muy importante. Yo he hablado a tema personal, el super yo ese digital que mostramos, ¿no? Pero es que la democracia también está en peligro si nosotros concedemos demasiado poder a esas empresas que se entiende que son neutras sin ningún contrabalance, sin ninguna regulación que nos permita decir por ahí no. Antes había noticias falsas, antes había corriente de opinión, pero ahora eso se globaliza y no solo hay noticias falsas, es que ya a uno a veces le cuesta saber cuál es la noticia verdadera. Y eso ha sido con la irrupción de este tipo de tecnologías. Y donde una persona en el rincón más recóndito puede, aprovechando los algoritmos de este tipo de tecnologías, puede fomentar una revuelta social sin base ninguna, ¿no? Es un peligro que la democracia tiene que enfrentarse a ello y yo creo que se han dado cuenta, sobre todo nos hemos dado cuenta en los países occidentales, y se está empezando a ver que, cuidado, ustedes no son una tecnología neutra, ustedes se tienen que regir por los mismos contrabalances que existe en la democracia y con las mismas regulaciones, ¿no?
pensábamos que íbamos a ser el cliente de esas tecnologías, de esas redes, y parece que somos el producto, ¿no? Somos el producto sin duda, ¿no? Y cuando hemos visto Sí. el documental este de Netflix, que ha sido tan aclamado, al final uno es el producto y dice, bueno, pues Dios mío, si yo creía que eso, ¿no? Que iba a ser el cliente, que iba a ser el protagonista, no soy el protagonista, ¿no? Soy un elemento más en la cadena Claro. de producción. Volvamos a la medicina. Yo creo que una de las cosas buenas de esta pandemia es que como sociedad hemos abierto los ojos y os hemos visto, a los médicos, al personal sanitario, a todos, desde el primero hasta el último, desde el último hasta el primero. Me pregunto, José Antonio, ¿cuál va a ser la siguiente pantalla? ¿Qué consecuencias va a tener esa ponderación, que creo que ha sido real, del personal sanitario? ¿Cómo os va a afectar? Nos debiera afectar, porque la sociedad se ha dado cuenta que el esfuerzo, que la generosidad en el esfuerzo, que el pensar en los demás, muchas veces anteponiendo su interés a los propios, eso tiene que tener una recompensa en la sociedad. Pero no estoy hablando de una recompensa económica, que también la tendrá que tener, sino una recompensa a la hora del protagonismo social, ¿no? Claro. Los médicos, por desgracia, hemos estado, por cómo están los sistemas sanitarios organizados y eso, un poco como de forma pasiva, ¿no? Un poco, si me permiten, sin querer ser, lo van a entender las personas que nos están viendo y escuchando, un poco el síndrome ese del funcionario, ¿no? Yo cumplo, pero usted no me pida más, ¿no? Cuando uno se da cuenta que solo con ese esfuerzo, solo con ese compromiso no se sacan la sociedad adelante, sino que se necesita una mayor generosidad, una mayor implicación en la resolución de los problemas, indudablemente uno se da cuenta que su protagonismo tiene que cambiar. Y el protagonismo tiene que cambiar del médico si quiere implicarse en todas las reformas que tienen que haber por delante. Y yo estoy seguro que la sociedad va a poner oídos a la persona que se ha jugado la vida por los demás y se le va a escuchar cuando haya que reformar el sistema de salud, cuando se piense en nuevos modelos asistenciales, cuando se recurra a ellos para organizar mejor todo el sector sociosanitario. Nosotros no podemos ser, como en las redes sociales, un mero espectador, un mero producto, ¿no? Nosotros tenemos que ser los protagonistas de esa transformación necesaria, ¿no? Y yo creo que la sociedad lo va a acoger con los brazos abiertos, porque ha sabido de lo que somos capaces, ¿no? Pero los primeros que nos los tenemos que creer son los médicos. Y siempre el camino del compromiso, de querer cambiar las cosas para mejor, para no solo mirar tu trayecto vital, sino de los que están por venir, eso siempre es un camino angosto, es un camino difícil, no es un camino en línea recta, feliz, es un camino con muchas curvas, con muchas derivadas, y todo eso todo el mundo no está dispuesto, pero tenemos la gran oportunidad de nuestras vidas, de nuevo, se nos ha brindado, ¿no? ¿Ha existido un liderazgo de la medicina humanista durante este tiempo? Sin duda ha habido líderes que yo te lo digo porque lo vivo a diario en el hospital, ¿no? El líder humanista, en primer lugar, siempre ha situado el interés de la persona en el centro, ¿no? No era el interés del hospital, no era el interés del sistema sanitario, no era el interés del gobierno, era el interés de mirar por esa persona, que su vida tiene plenamente sentido. Segundo, ha gestionado la incertidumbre. Gestionar la certeza es sencillo, gestionar lo que va a saber que uno va a ocurrir, pero gestionar la incertidumbre cuando nosotros nos vestimos a diario, íbamos al hospital y no teníamos ni idea de lo que nos podía ocurrir a nosotros, a nuestra familia, a los pacientes, pues el gestionar eso de forma equilibrada emocionalmente no es sencillo. Y ahí ha habido líderes que han sabido gestionarlo y siguen gestionándolo, la incertidumbre. Luego han dado un ejemplo buenísimo de generosidad en el esfuerzo. La gente no se quejaba. Igual que en otros sitios continuamente la gente se estaba quejando, y había ambientes viciados, laborales, ¿no? Yo he escuchado a poca gente quejarse, al contrario, está situado en... Luego una cosa muy importante, uno se da cuenta que no es nadie sin los demás, ¿no? O sea, estos son liderazgos compartidos, el trabajo siempre es un trabajo coral, aquí no hay un superhéroe. Y yo siempre se lo digo a los pacientes, el trabajo callado, el trabajo sin relevancia muchas veces pública, tiene sentido
y tiene mucho sentido. Y porque tiene sentido, hemos podido enfrentarnos con garantía a esta pandemia. Si solo concurriera en esta pandemia los superliderazgos de personas que también se necesitan, pues hubiese sido imposible enfrentarse a eso. Entonces, gestión de la incertidumbre, centrar siempre todo el esfuerzo en la persona, uno solo no puede, es un trabajo coral y necesitamos los superhéroes, pero necesitamos las personas normales, ¿no? Otra vez volvemos a esa idea de juntos, ¿no? Estar juntos, el trabajo coral, ¿no? Yo cuando era pequeño había un programa que decía eso de solo no puedes, con amigos sí. Claro, ¿no? Muchas veces hay un dicho por ahí que a mí me gusta de vez en cuando sacar, que uno a lo mejor puede llegar a determinadas metas y a determinados sitios más rápido solo, Sí. pero si quieres llegar lejos, búscate un buen equipo. Claro, claro. Y Eso es así. Junto con otros podemos llegar a metas más ambiciosas, más largas, ¿no? Y luego rápidamente uno se da cuenta que cuando tiene el reconocimiento de sus iguales, cuando los iguales reconocen en la persona que trabaja a su lado, esa persona generosa, entregada, es el mayor premio que uno puede tener, ¿no? Y te mejoras a ti mismo. A mí me preocupa, cuando pase todo esto, que sepamos catalizar lo positivo. ¿Podemos quedarnos con un mensaje esperanzador dentro del desastre que supone una pandemia? Nos debemos quedar con el mensaje esperanzador, que es con el que yo invito a las nuevas generaciones a que se impliquen en los problemas de la sociedad, que se impliquen con el devenir de su sociedad. Yo siempre digo a los alumnos, y me intento aplicar a mí mismo, ¿no? Muchas personas, y en concreto los médicos, tenemos el privilegio de servir. Y ese es un privilegio. El médico en la vida consigue todo, pero consigue nada también. O sea, uno tiene la capacidad de estar en el eslabón de mejorar la salud y la vida de las personas, ¿vale?, a un costo tremendo, pero también por poco se le da mucho. Y eso es una lección importantísima para nosotros, ¿no? Que merece la pena trabajar por los demás, que es un privilegio servir, es un privilegio de los mayores que tiene, y si uno es capaz de interiorizarlo e intentar que su vida gire a propósito de eso, lo va a hacer mejor persona, lo va a hacer mejor hombre, con todos nuestros defectos. Yo no soy ejemplo de nada, ni quiero ser nunca ejemplo de nada. Sí, siempre digo a los alumnos que si uno tiene el referente de las cosas, si uno intenta fundar sus actuaciones en valores, puede dejar pozo en la historia, porque ese pozo en la historia no es solo importante para nosotros en la forma individual, sino como sociedad, para los que nos han precedido y para los que están por venir, ¿no? ¿Tú crees que va a haber más vocaciones después de esto? ¿Va a haber Yo estoy seguro. más gente, chavales, que deseo. quieran estudiar medicina? Ha sido muy emocionante cuando desde el Colegio Médico hacíamos multitud de iniciativas y médicos que estaban jubilados se ponían a disposición de nuestra. Muchos chavales jóvenes, alumnos, decían, no sabemos cómo podemos ayudar, pero nosotros queremos. Gente en los bachilleratos que ven que dedicarse a la tecnología, a la comunicación, todo eso es bonito, ¿no? A ser youtuber, todo eso tiene a ver, como un atractivo muy fuerte, ¿no? Pero el ser pieza indispensable del engranaje de una sociedad, como puede ser un médico, como puede ser, yo qué sé, no quiero, pues podemos poner mil profesiones, eso ha sido un foco de atracción que yo creo que va a haber, igual que un baby boom, va a haber un estudiante boom de medicina, porque han visto personalizado el esfuerzo de muchos médicos, de muchas enfermeras, de muchos profesionales de la salud, y donde dice, esto merece la pena. Antes te preguntaba por un mensaje esperanzador, yo creo que para terminar, este es muy esperanzador, pero sé que durante las otras ediciones, cuando tú has charlado, conversado con otros doctores, con otros médicos, siempre les has pedido terminar de una manera especial. Así que yo te lo dejo en bandeja de plata. Tú sabes, ¿Cómo nuestro terminamos? amor por la literatura, Sí. Nosotros somos también escritores, hacemos lo que podemos, ¿no? Se hace lo que se Yo puede. digo muchas veces que la literatura es la vida cosida con palabras, ¿no? que es complicado. Y quisiera acabar con un poema precioso, ¿no? que da imagen, da idea de esperanza, de esperanza en nosotros, ¿no?
y es de una poeta gaditana a la que yo le tengo muchísimo aprecio, que es Raquel el Lancero, y el poema se llama Invocación. Y con esto quiero que acabemos este cuarto diálogo COVID y último de esta serie, que confiamos que en el futuro pues, posiblemente haya más series. Y si no hay más series, pues bendito sea Dios, hemos disfrutado estos 4 programas. Pues se llama Invocación. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de los hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las 1000 infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena, tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua, que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Llore yo todavía, por sueños imposibles, por amores auténticos, por fantasías de niña hechos añicos. Huya yo del realismo encorsetado, consérvese en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Doctor José Antonio Trujillo, gracias por estar en este cuarto episodio de estos diálogos COVID. Mucha suerte. Gracias a ti, como siempre, Roberto, es un placer estar contigo. Un placer.